Tema del día. A mi amiga, la doctora Beatriz Martínez Carreño, le enviamos un muy fuerte abrazo. Gracias, amiga, por conectarte con nosotros, la primera del 2023, para que hablemos ahora de los efectos de la inflación. Y es que, de acuerdo con datos del propio INEGI, nuestra entidad poblana está entre los estados que mayor alza de precios sufrieron durante el mes de diciembre y sin duda alguna la estamos viendo muy dura esta cuesta de enero. Mi querida Betty, recibe un abrazo. Buenos días. Buenos días, Luis Fernando. Pues con el gusto de saludarte, al pendiente de ti con esta situación tan compleja que viviste en tu estado Uy. natal, pero estas complejidades sociales, económicas y políticas que se están viviendo en diversos espacios, vale la pena recalcarlo. Y como bien lo decíamos, el tema de la inflación, no solo en México, no solo en Puebla, sino en América Latina y en el mundo. El primer lugar en términos inflacionarios a nivel mundial, pues es Zimbabue, ¿no? Pero vale la pena decir lo que está pasando en Argentina. En ese sentido, primero decirles qué es inflación, ¿no? Por supuesto, es un proceso de la economía que provoca un desequilibrio entre la demanda y la producción, que implica un aumento en el nivel de los precios de ciertos productos y servicios. A su vez, provoca una pérdida de valor de nuestro dinero y, por lo tanto, una pérdida del poder adquisitivo, que muy bien lo dijiste ahora, la cuesta de enero. Fíjate que a manera de reflexión o histórica, no sé si te acuerdas de una canción que se llama Oye Bartola, ¿no? Y Sí. entonces dice, ahí te dejo estos 2 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz. Como dato histórico, por supuesto, es una canción que data de 1952 que escribió Chava Flores y desde luego que en esa época, como hoy, pues 2 pesos no alcanzaban absolutamente para nada. Evidentemente era un sarcasmo y una ironía con la que se entonaba y se reflejaba una burla evidentemente al gobierno y a la situación económica de entonces. Entonces valdría la pena retomar esta canción de Chava Flores en este 2023 donde estamos viviendo esta realidad. México tiene una tasa de inflación que ha alcanzado su nivel más alto en 20 años, que es 8.8%, es lo que se registró en septiembre del año pasado, ¿no? ¿Qué está pasando particularmente en Argentina? Por eso quisiera retomarlo. Pues las autoridades esperan que los precios se eleven un 95%, antier anunciaron un 91.5%, pero evidentemente el gobierno de Alberto Fernández en Argentina, pues tiene que dar la cara y también presentan una cuestión política en las próximas elecciones que serán en Argentina. En ese sentido, ¿qué se podía comprar antes que no se puede comprar hoy? Mira, en el 2010, nada más por dar algunos datos, el aceite costaba alrededor de 19 pesos, el arroz costaba 9 pesos con 99 centavos, la harina de maíz costaba 9.75 pesos, la harina de trigo 10.89 pesos, fíjate, el litro de leche 13.40 pesos, la tortilla estaba alrededor de 12 pesos, pero la Coca-Cola, ya sabes que en México somos asiduos en esta bebida, costaba 16 pesos, la sopa 23 pesos, pero el kilo de carne de res estaba en 70 pesos y el limón aproximadamente en 8 pesos. ¿Qué pasa este año particularmente? Lo mismo que la canción de Chava Flores, si en ese momento 2 pesos, hoy 20 pesos prácticamente no alcanza para nada. Incluso hace 13 años, con estos datos que te comento, hoy el azúcar está en 34 pesos, la harina de maíz en 17 pesos, la harina de trigo 21 pesos, la leche 23 pesos con 40 centavos, el kilo de tortilla actualmente está en 23 pesos, casi el doble de lo que costaba hace aproximadamente 13 años. Y ojo, la Coca-Cola que costaba 16 pesos, hoy está en 33 pesos. El kilo de pasta está en 30 pesos y el kilo de carne de res que hacía la referencia de 70 pesos, hoy está en 144 pesos con 63 centavos en promedio. Es decir, hoy estamos en una situación sumamente compleja porque la canasta básica ascendió un costo de aproximadamente 11.500 pesos. Y a pesar de que había una serie de ajustes en el salario mínimo general o en las sumas que se han mencionado desde que inició este año, los 5.186 pesos mensuales que se perciben los trabajadores
pues se quedan cortos a los 3,232 pesos que se requiere para comprar lo básico de la canasta alimentaria. En ese sentido, pues el gasto promedio a la alimentación de una familia de 4 integrantes en una zona urbana representa el 21% de los ingresos totales que percibe una familia en un mes en promedio. Es un tema muy complejo, es un tema que se sigue trabajando, pero también es un tema que trastoca la parte territorial, evidentemente. México no es exclusivo, no tenemos la exclusividad de estos fenómenos, pero sí lo que ha dejado la pandemia, las crisis políticas, las crisis sociales y la crisis económica es algo que tendremos que enfrentar de manera conjunta, Luis Fer. Mi querida Betty, los casos como los de Argentina, bueno, aquí en el estudio todos hicimos una cara de sorpresa. Imagínense ustedes como mexicanos que todos los precios en un año hayan aumentado en un 100%. Estamos hablando de que nuestro índice inflacionario es un poco menor al 9%. Imagínense sumarle otro 90% a ese No, 9%, pues es prácticamente insufrible, es prácticamente invivible. Y nos hablabas de los aspectos políticos, porque generalmente esto golpea terriblemente a los gobiernos, pero hay condiciones también externas que han sido muy, bueno, prácticamente imposibles para gobiernos como Argentina, una nación que pues depende del presupuesto que le ejerzan, que le asignen los fondos monetarios internacionales, el Banco Mundial, un país que prácticamente no tiene su propio presupuesto, Beatriz. Vaya que sí tienen los gobiernos de la América Latina, pues mucho que explicar respecto a cómo es que se puede detener o no esta escalada de precios. sí, y evidentemente lo dijiste bien, sí tiene que ver con una cuestión política entendida como la directriz macroeconómica que debe dar cada uno de los países. Argentina, si bien ahora está atravesando por ese momento, ojo los antecedentes de corrupción, no de hace un año, no de hace 2 años, me parece que también es el resultado de esto. A lo mejor no estamos tan inmersos en esta temática, pero valdría la pena. El costo es sumamente alto, no solo en la elección de gobiernos de izquierda en la mayoría de los países de América Latina, estamos aceptando Ecuador en este momento, ¿no? El caso de Brasil de Lula da Silva por tercera vez, que también fue acusada de corrupción, yo creo que valdría la pena reconocer qué está sucediendo en América Latina, porque nosotros estamos pasando por un fenómeno que si bien no estamos al 95%, tú decías esa analogía, algo que hoy costaba un peso, o el diciembre del en noviembre del 2022 costaba un peso, hoy cuesta 95 pesos. Es decir, eso es inconmensurable para satisfacer solo las necesidades básicas de los ciudadanos. Y México, después de 13 años, está en términos de los precios, ¿no? Y de, evidentemente, los ingresos que se tienen, prácticamente al doble, ¿no? Y eso es de llamar la atención un poco con las analogías de algo tan básico como la carne de res. Así de sencillo, mi querida Beatriz, prácticamente inalcanzable los alimentos y pues profundizando las condiciones de desigualdad en la América Latina, profundizando, por supuesto, la pobreza de sus habitantes y mucho que discutir al respecto para poder llegar a este ideal de satisfacer las necesidades de las poblaciones, no solamente de México, sino de toda la América Latina, con quienes tenemos múltiples similitudes, casi nunca las reconocemos, pero prácticamente somos igualitos, nada más por ciertos acentos. Mi querida Beatriz Martínez, pues sí, nos agarró el culiacanazo allá el 5 de enero en Culiacán. Salimos, gracias a Dios, la familia salió bien, pero pues también de eso tendremos que hablar en el futuro, porque este mal ejemplo, la toma prácticamente de una ciudad de 900,000 habitantes y el cierre de las comunicaciones de una entidad entera, sin duda alguna es un terrible mal ejemplo que esperemos que no se repita en otras entidades, mi querida Betty. Te mando un abrazo fuerte, amiga, y pues aquí estamos para lo que resta del 2023. Gracias, Isabel. Y qué bueno verte bien, verte con nosotros y que seas un ejemplo, por supuesto, decirnos qué está pasando realmente. Gracias por este nuevo año y pues caminemos juntos para que las cosas sean mejores paso a paso. Y aquí las vamos a discutir. Muchas gracias, mi Betty. Gracias. Gracias. Me fui, ahí estoy. Estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. Cada mediodía estamos también contigo, Atlisco, a través de STV en el canal 25 de Telemundo. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.